Señor, estar delante de tu presencia. Gracias por tu gozo, tu paz y tu amor y tu fidelidad que permaneces para siempre. No hay otro Dios como tú, Señor. Gracias por este tiempo que vamos a meditar de tu palabra. Quiero aprender. Enséñame, Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, tomen asiento, gracias al Señor. Ahí tenemos la primera lámina. El creyente tiene como meta ganar el reino de los cielos. El discípulo, su meta es ganar almas para el reino. Ahí está la diferencia. El creyente solamente va a ver para sí mismo y ahí queda. Pero el discípulo ve para sí mismo e inmediatamente también quiere que almas vengan para el reino del Señor. Vamos a leer Mateo capítulo 4. Tiene usted su Biblia ahí. Mateo 4, versículo 19. Dice la palabra del Señor. 4:19 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón Pedro y Andrés su hermano, que echaban red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid a mí en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. ¿Usted quiere ser un pescador de hombres? Amén. Todos queremos ser pescadores de hombres. ¿Qué significa eso? Que usted tiene que tener un discípulo, mínimo un discípulo. Máximo, bueno, 3 discípulos, pero máximo, mínimo uno usted puede tener. En Lucas 5:10, Lucas, en el mismo Nuevo Testamento, vemos la palabra del Señor en Lucas capítulo 5, versículo 10. Usted tiene su Biblia. Vamos a meditar mucho lo que dice la palabra para que no sea que yo hable, sino la Biblia misma. Dice: así mismo Jacobo, Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Eso es lo que está queriendo nuestro Señor Jesucristo, que seamos pescadores de hombres. El siguiente lámina dice que el creyente maduro se hace discípulo. El creyente, su meta del creyente es ser maduro, pero gracias a Dios por eso, porque el creyente está en ese proceso de ser creyente a pasar a ser discípulo. Llega un momento en que ese discípulo, como tiene fruto, va a querer tener más fruto y se va a convertir en un soldado, un guerrero de Dios. Entonces está en un proceso de madurez. El creyente maduro se hace discípulo, pero no queda ahí. El creyente debe seguir adelante. ¿Cuál es su meta? El discípulo hace discípulos y asume los ministerios. ¿Qué quiere decir eso? Aparte de hacer discípulo, está dispuesto a decir: Señor, ven aquí, ¿verdad? El domingo pasado ustedes son vistos. Ven aquí, Señor, aquí estoy dispuesto para asumir. ¿Cuántos ministerios teníamos dados por nuestro Señor Jesucristo? Ahí lo tenemos, 5 ministerios. Amén. 5 ministerios. Estoy orando por eso, para que en la iglesia, acá, en este lugar, pueda haber personas que nos reemplacen a nosotros, porque no toda la vida vamos a estar nosotros como pastores aquí, ¿no? O como líderes. Hay otras personas también. Entonces estamos motivándolos para que ellos también se preparen en el ministerio. Y necesitamos jóvenes para eso. Decir: Señor, yo quiero prepararme en el ministerio del Señor. Y eso es muy bueno. Y ya hay personas que se están preparando y vamos a seguir confiando que el Señor va a seguir obrando. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo 19. La palabra del Señor nos da esta referencia. Usted ya lo sabe de memoria. 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos. Ahí está la palabra hacer, no hay otra, sino que es un verbo imperativo. Dice: haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles, ese es el otro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Ahí está la palabra que tenemos que enseñar a otras personas. Y dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo dice?
o sea que sí va a haber fin del mundo. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para eso, ¿verdad? Antes que se acabe este mundo, la iglesia será arrebatada. Estamos esperando ese gran acontecimiento. El 8 de noviembre va a salir la luna roja. En algunos lugares lo van a ver, no, en Argentina sí, pero en Perú de repente no lo van a ver, pero dice la historia que después de estos grandes acontecimientos que suele suceder, también hay grandes catástrofes. Eso es lo que dice. No, la Biblia ya lo dijo, la Biblia ya lo dice, y todas esas cosas que están pasando son señales de que estamos en los últimos tiempos. El pueblo de Israel es nuestro reloj. El pueblo de Israel ya, como dije en la mañana, algunas personas ya están mencionando que Jesucristo es el Mesías, algunos judíos mismos, rabíes, pero hay otro grupo que dice que no. Nosotros vamos a conversar con el Mesías, ya estamos conversando con el Mesías, el Cristo, y cuidado, porque ahí puede haber el anticristo. Amén. Tenemos que estar alertas nosotros, los cristianos, los creyentes. La siguiente lámina dice: el creyente necesita de campañas para animarse, ¿verdad? Hay personas que nos dicen siempre: pastor, hay que hacer campañas. Entonces, es cierto, es bueno que podamos hacer, esa es la madurez del creyente, pero tenemos que ir un poquito más allá, porque este discípulo, realmente el discípulo, toda su vida está en campaña. Porque está siempre hablando a otras personas de Jesucristo, y hay gozo de su vida. Y cuando usted ha tenido esta experiencia de hablar a alguna persona que no conoce del Señor, hay gozo en usted, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y cuando esta persona se arrepiente de su pecado, cree en el Señor Jesucristo y se convierte de sus malos caminos, usted está diciendo: hay fiesta en los cielos, porque un pecador se ha arrepentido, porque así dice la palabra del Señor. Entonces este discípulo siempre va a estar animado, siempre va a estar con deseo de poder animar a otras personas, ¿verdad? Somos humanos, sí, va a haber momentos en que nos debilitamos todo, pero el Señor ahí en su fuerza y su fortaleza nos ayuda. Amén. El siguiente, bueno, usted ha encontrado Josué 1:9, que dice: esfuérzate y yo te ayudaré. El creyente espera un avivamiento. El creyente espera un avivamiento. Eso es, a ver, el siguiente, ¿no? El trazado, pero a ver. El siguiente. El creyente espera un avivamiento. El discípulo vive el avivamiento en él. Es parte de su vida. Es parte de su vida. A partir de enero, febrero, todo el año, están proyectando un movimiento evangelístico en todo el Perú. Un movimiento de oración por un avivamiento en nuestro país. Muy bien. Hasta ahí está muy bien, gloria a Dios. Pero, después de la campaña, al fondo de la campaña, da un anuncio, y eso me preocupa, porque ya en otros países se han hecho. Da un anuncio donde dicen: haz un llamado a la iglesia, a todos los líderes, pastores, para gobernar las naciones. Es cierto, está ahí, pero eso tiene su tiempo, tiene su lugar, no es ahora. A su nombre. Porque si queremos ser gobernadores de nuestro país, estamos pensando ya que Jesucristo ya vino, la iglesia ha sido arrebatada, porque eso es después del arrebatamiento. Amén, hermano. Hay que tener cuidado, hay que estar bien alerta, nuestros ojos, nuestros oídos tienen que estar alerta, y por eso es que tenemos que conocer la palabra del Señor. Amén, hermanos. El creyente, hermano, para que tenga un avivamiento, está citando a muchas iglesias, a muchos pastores para un avivamiento. Pero el avivamiento realmente, hermanos, se produce cuando las personas han venido a Jesucristo, no los creyentes, sino las personas que no conocen al Señor, vienen a Él, voluntariamente corren para encontrarse con Jesucristo. Ese es un avivamiento. Nosotros como cristianos, como creyentes, hay un avivamiento dentro de nosotros. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 57. Capítulo 15,
versículo 57 dice: más las gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes. Mire cómo Pablo nos anima. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuánto da gloria a Dios por eso? El trabajo que usted hace, hermano, no es en vano. Siempre da fruto. Amén. Siempre da fruto. Nos estaba hablando de eso, de la siembra y la cosecha. Segunda de Corintios, capítulo 2, ahí mismo, nada más, un poquito, 2, 3 hojas más. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice el apóstol Pablo: más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Miren, hermanos, ¿usted quiere ser un olor agradable al Señor? Gane almas. A su nombre. Gane almas. Haga la voluntad del Señor haciendo esto. El siguiente. El creyente agoniza. No salió bien el creyente. Bueno, el creyente agoniza sin morir. El creyente tiene esa dificultad. No quiere morir. Pastor, tenemos que morir creyentes. No, estoy hablando de que tenemos que morir nuestro ego, nuestro yo. Amén. El creyente tiene esa dificultad, que a veces su orgullo ahí viene y lucha ahí, pero el discípulo ya venció eso. El discípulo ya murió. Amén. Cristo vive en él. Amén. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, así decía el apóstol. Ya no vivo yo. El discípulo muere, pero resucita para dar vida, para ayudar a otras personas. Ahí está la diferencia. El creyente lucha, está ahí, se resiste a morir su ego, a morir su yo. Sigue un poquito ahí con sus pecados, con sus cosas aquí, con algunos animalitos dentro ahí, como la tortuga, el pavo real, el tigre, todavía tiene el tigrillo un poquito ahí, pero ahí está. Pero el discípulo, hermano, ya dejó todo eso. Amén. Ya no quiere saber nada de esas cosas porque ya ha superado, ha muerto su ego, ha muerto su padre, ha muerto su yo. Va a tener ciertos altibajos de repente, pero ya no, su carácter ya ha cambiado, ya no es como antes. Eso es lo que tenemos que hacer. Morir nuestro ego. Primera de Corintios 11, versículo 1. Dice la palabra del Señor: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ese debe ser su texto lema de usted, hermano. Subraye ese texto. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Está hablando un discípulo del Señor, un hombre muy utilizado por Dios. Él imitaba a Jesucristo y él dice: imíteme a mí como yo de Jesús. ¿Usted está en la capacidad de decir eso, hermano? ¿Usted está en la capacidad de decir: imíteme a mí? ¿Usted qué habla? ¿Usted qué hace? Imíteme usted imíteme lo que yo estoy hablando, ¿no? Imíteme mi carácter. Mire, llegar a ese nivel no es fácil, pero el apóstol Pablo nos enseña aquí. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14, dice la palabra del Señor. Ya hemos hablado de eso. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo. El cristiano, hermano, siempre va a vivir de triunfo en triunfo. Va a haber pruebas, va a haber dificultades, pero esas dificultades no lo van a minar, no lo van a derrotar, porque él siempre va a estar de triunfo en triunfo. ¿Amén? Bien, Juan 13:35. Juan capítulo 13, versículo 35. Juan capítulo 13, versículo 35. ¿Qué dice la palabra de Dios? Nos dice, el 34 dice: un mandamiento nuevo os doy. Juan 13:34 estoy leyendo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
los unos a los otros. En la mañana estuvimos hablando algo de eso, ¿verdad? ¿Quiénes esperan en la mañana? Todos nomás. ¿Y los demás? No. Bueno, les comento algo. Estuvimos hablando algo así como los 9 frutos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Y el último es dominio propio. El primero es el amor, el número 1. Usted pone el número 1 allí, el siguiente es el gozo. Ya no vale 1, sino le aumenta usted un cerito, va a ser 10. La paz, otro cerito más, va a ser 100. Luego la paciencia va a ser 1000. Y así, va a llegar a 1 millón. Va a ser a 10 millones. Va a ser 100 millones en dominio propio. ¿Cuánto vale? Pero si a usted, a ese uno, le pone 0, ¿cuánto vale? Nada. A ese uno, al comienzo, al amor, si usted no tiene amor, por eso dice la Biblia, si usted hablara lenguas angelicales, si usted tiene palabra profética y no tiene amor, no sirve de nada. Es solamente símbolo que resuena y nada más. Si usted da todos sus bienes a los pobres, y si usted hace muchos sacrificios inclusive, pero si no tiene amor, no vale nada. Entonces, para que usted pueda ser lleno del Espíritu Santo, lo primero que usted tiene que tener es amor. Si usted no tiene amor, no tiene nada. Entonces acá la palabra del Señor nos dice eso, que tenemos que amarnos unos a otros. Si usted dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Ya está el mentiroso. El mentiroso no va a entrar al reino de los cielos. Perdió todo. ¿De qué vale que de repente puedas tener muchos años de creyente, pero en un momento dado no tienes amor? Aborreces a la persona, aborreces a tu hermano, por alguna X circunstancia. Y eso no está bien delante del Señor, porque con odio no vamos a entrar al reino de los cielos. El siguiente lámina. El creyente se enreda con la cizaña. Ustedes han visto la parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? Sí, el creyente se enreda con la cizaña, tiene pocas dudas allí, no sabe si tomar decisiones correctas y siempre está allí porque el trigo y la cizaña van juntos, ¿verdad? Y usted no es cizaña porque la palabra de Dios dice que el trigo y la cizaña están allí juntos. Pero al momento va a crecer, va a crecer. El discípulo no se deja confundir. Siempre va a haber una diferencia. El discípulo, no, yo no soy cizaña, yo soy trigo. ¿Cuál es la diferencia? Que va a dar, fruto. Eso usted lo puede ver en Mateo capítulo 13, ya lo hemos visto eso, para que tenga usted una referencia. Mateo capítulo 13, versículo 34, ahí nos habla acerca de la cizaña, del trigo y la cizaña. Mateo capítulo 13, muchos están viendo eso, del versículo 24 al 30, hace referencia aquí, parábola del trigo y la cizaña. Solamente la parte última digo. Él les dijo en el 29, no sea que arrancar la cizaña arranques también con ella al trigo. Dejar crecer juntamente el uno con el otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Quién es el trigo? El que tiene fruto. La cizaña no va a dar trigo. Hay otro pasaje que vamos a ver en este momento. El siguiente, el creyente es solo espiga. El creyente es solamente espiga. El discípulo es espiga lleno de grano. Amén. Lo que estamos hablando. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Versículo 28. Dice la palabra del Señor Marcos 4, 28. Dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. El creyente va a crecer, va a tener su bolsita de espiga, pero ahí no queda, debe tener fruto, debe llenarse esa espiga, debe llenarse de grano. Cuando está lleno de grano, entonces
esta persona es un discípulo. Amén, hermanos. Siguiente. El creyente quizás predica. Sí, predica el evangelio. El discípulo no solamente predica, sino que hace discípulos. Ahí está la diferencia. Usted va al mercado, le habla a una persona de Jesucristo. Está correcto eso. Pero usted haga un seguimiento a esa persona. Ya se entregó al Señor. Le pide su teléfono. Se hace amigo de esa persona. Y le invita a orar, le invita a su casa de repente. Y ahí empiezan a tener un tiempo con esa persona hasta que esa persona sepa realmente qué significa el nuevo nacimiento, qué significa nacer del agua, qué significa nacer del Espíritu, como Jesús explicó eso a Nicodemo. Usted se convierte en un padre espiritual. Esa persona vendría a ser su hijo espiritual. Y eso es lo que Dios quiere. El siguiente dice: el creyente espera recompensa para dar. El discípulo es recompensado cuando da. En la palabra del Señor, usted ha recibido un sobrecito por si acaso. A usted le han dado ese sobrecito, hermana Sadie, puede repartir de repente. Hay un texto bíblico que dice en 1 Corintios 16, 1, 2. Lo voy a leer. Anteriormente no lo hemos leído, pero ese texto queremos poner en práctica acá en la iglesia. De repente algunos sobrecitos no quieren, pero ese es el texto que hemos puesto. 1 Corintios capítulo 16, 1, 2. Mira lo que dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias en Galacia, a los Gálatas. Cada primer día de semana, hoy es el primer día de semana, ¿no? Cada uno de vosotros ponga aparte algo. Desde el primer día de semana, pongan aparte algo. Según haya prosperado. Los lunes, martes, miércoles, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas, entonces ofrenden. Eso es lo que queremos hacer. Cuando llega el día del Señor, se lo trae lo que usted ha puesto voluntariamente al Señor. Entonces el creyente va a dar, porque dice y sabe el creyente que bienaventurado es dar que recibir. Entonces el discípulo va a disfrutar de eso. El discípulo va a decir: bueno, yo no estoy esperando recibir nada a cambio. No, porque sabe, reconoce que es más bienaventurado dar que recibir. El siguiente, el creyente piensa en ahorro. El discípulo piensa en inversión. Eso son cosas que nosotros hemos estado viendo muchas veces. El creyente siempre dice: bueno, hay que hacer ahorro, pero hay que tener cuidado de invertir el dinero del Señor. Es cierto, hay que tener cuidado. Y algunos exageran en el sentido de que, bueno, no vamos a invertir muchos niños porque los niños no producen. Entonces, no, hay que tener una mentalidad de inversión. Segunda de Corintios. Cuando usted gaste en un niño, hermano, ¿usted está perdiendo dinero? Ese es el asunto, ¿verdad? No, por supuesto que no. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Dice: pero yo os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces la palabra del Señor está hablando de eso. El discípulo sabe eso. El discípulo va a estar muy contento porque va a saber que ese dinero, esa inversión que está haciendo, va a ser utilizado para bienestar de la obra del Señor. El siguiente: el creyente entrega parte de sus ganancias. Parte de sus ganancias, sí. El discípulo, además de eso, entrega su propia vida. ¿Qué tremendo? ¿Usted ha hecho eso alguna vez, hermano? En algún momento usted de repente tenía solamente para el mercado. Y de repente
el Señor dijo, esta mujer dio más que todos. Lo dio todo de su sustento diario. Lo dio. Y Dios dijo que esta dio más que otros. Y hay otro ahí que se cantaba y decía, Dios dijo 2 veces a la semana. Mire el Señor, mira el corazón. Amén. Mira el corazón. Entonces eso es lo que hace un discípulo. En 1 Corintios capítulo 13, 1 Corintios capítulo 13, versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, lo que nos está diciendo, de nada me sirve. Qué importante para el creyente es el amor. Los discípulos, cuando estaban con nuestro Señor Jesucristo, la gente que miraba a ellos le decían, mire cómo estos hombres se aman. Estos hombres que siguen al Señor Jesucristo, ¿cómo se quieren? Se ayudan entre ellos, se apoyan entre ellos. Y dice que la iglesia no solamente aumentaba, sino que se multiplicaba. El creyente no solamente suma, el discípulo va a sumar y va a multiplicar. Amén. El discípulo, su mentalidad es tener hijos, y ese hijo se va a multiplicar cada vez más. Entonces, estás en ese proceso de pasar de creyente a ser discípulo. Yo te insto que sigas adelante, sigas leyendo la palabra, sigas estudiando la palabra. Los días jueves estamos estudiando las clases básicas de un cristianismo, porque hemos estado viendo allí que no estamos entendiendo claramente qué significa la palabra arrepentimiento. Y gracias a Dios por las personas que están estudiando. Y si usted quiere estudiar la palabra, mira, ¿de qué tengo que arrepentirme? Me preguntaron. ¿Qué le diría usted? Yo vengo todos los domingos a la iglesia, ¿no soy salvo? Así me preguntaron. ¿Y usted qué le responde? ¿Qué le dice a esa persona? ¿Salvo de qué, profesora? Escuché una pregunta. ¿Salvo de qué, profesora? Mire, y nosotros tenemos que dar una respuesta efectiva a eso. Entonces, este jueves que viene vamos a consolidar lo que hemos estado llevando a la clase, la primera lección, y queremos estar bien seguros para que sepamos que esta persona a quien le estamos dando la clase haya nacido de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Jesús lo enseñó a Nicodemo. Tenemos que nacer de nuevo. Eso lo vamos a ver después cuando estudiamos la clase. La siguiente y el último. El creyente duda en dar su diezmo. A muchos de nosotros nos ha pasado eso, hermano. A todos nos pasa eso. A todos nos pasa eso. Duda. El discípulo ya superó esa duda. El creyente tiene esa dificultad. ¿Doy o no doy? Y si me falta, pero me va a faltar. El creyente en eso. Pero el discípulo ya pasó esa prueba. Ya sucedió lo que estaba pasando. Y vio que no daba resultado, porque de verle al Señor es algo difícil, algo que no nos gusta. Pero este hombre ya superó su duda y cree en la bendición que da su Dios. Solamente cree. Malaquías 3:10 usted lo conoce. Vamos a leer un ratito. No vamos a predicar de eso, solamente para remarcar lo que dice la palabra. Malaquías. Pero pastor, eso es solamente en el Antiguo Testamento, que dijeron una vez. Y dice, traed todo el día por alfolí, que haya alimento en mi casa, y probadme. Mire lo que dice. No hay otro texto que dice la palabra. Y probadme ahora esto, dice Jehová. Mire, probad a Jehová, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriere la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Hasta qué? Sobreabunde. El creyente debe aprender eso. El discípulo ya sabe esto y dice, no, primero es el Señor. Primero es Él. Lo demás, el Señor va a proveer. Es una fe activa en el discípulo.
En Mateo capítulo 23, en el Nuevo Testamento, encontramos este pasaje. Hay más textos, hay como 15 textos en el Nuevo Testamento que hablan acerca del diezmo. Mateo capítulo 23, versículo 23. Mateo 23 dice la palabra del Señor. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta. Estos hombres diezmaban lo mínimo que podía haber. Diezmáis la menta y el enero y el comino, lo mínimo diezmaban. Pero ¿qué dice? Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. ¿Qué está diciendo? Sin dejar de dar, de seguir dando el diezmo. El Señor Jesucristo mismo lo está enseñando. Pero estos hombres eran muy estrictos en dar su diezmo de todo. Pero habían olvidado algo. Más estaban centrados en eso. ¿Y qué? Había injusticias que estaban haciendo. No tenían misericordia, no tenían amor. Y la fe había menguado en ellos. Hebreos capítulo 7, ahí encontramos otro texto más, pero solamente vamos a leer el 7, versículos 5 y 6 dice la palabra del Señor. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Entonces, aquí encontramos en Hebreos una vez más mencionando en el Nuevo Testamento acerca de los diezmos. Quiero terminar. Próximo domingo vamos a culminar algunas cosas más. Quiero decirle, queridos hermanos, que la obediencia es lo básico. ¿No se nombre? La obediencia a la palabra. Usted como discípulo del Señor, céntrese en esas 4 letras. La letra O, la B labial, la D de dado y la C de casa. O, B, D, C. Nada más. El creyente lucha por eso, pero el discípulo simplemente obedece. En la mañana, mientras estaba administrando la cena, yo le decía al Señor, dame tus instrucciones, quiero que me ayudes a dar la cena. Y vino inmediatamente a mi mente ese canto, dame de beber. Y yo le dije, bueno, Señor, traté rápido de captar la letra, porque no lo sé mucho. Y bueno, y apenas comencé a cantar, la presencia del Señor allí presente. Apenas podía abrir mis ojos y yo veía al Señor a mi lado. ¡Qué hermoso! Solamente hay que obedecer. Amén, hermanos. Hablando de cena, vamos a tomar la cena del Señor. Quiero que 2 personas me ayuden a traer la mesita. Vamos a tomar la cena del Señor. Los que no han participado de la cena en la mañana, esta es una buena oportunidad para participar de la cena del Señor. Pastor, yo ya tomé en la mañana. ¿Puedo tomarla en la noche? Por supuesto. ¿Quiere hacerlo? ¿Quiénes toman la cena del Señor? Los que están bautizados en agua. Los que son miembros de la iglesia. Pero si usted